de Corintios, capítulo 5, versículo número 17. Segunda de Corintios 5, 17, para los que lo trajeron, está más allá de la mitad. Casi al final. Primera de Corintios 5, 17. Les invito a que se pongan de pie un momentito. Sirve que se estiran. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿ustedes repiten? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. Lo repetimos. De modo que si alguno está en Cristo, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. Cierra sus ojos, inclina su rostro y dígale: Padre, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de tu Hijo amado, hoy te pedimos que tengas misericordia de nosotros. hoy te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Habla en nuestras vidas. Habla nuestras vidas. Que sea tu Espíritu el que haga la obra. Que sea tu Espíritu el que haga la obra. Que sea una manifestación gloriosa para nosotros. Que sea una manifestación gloriosa para nosotros. De que tu Espíritu está tocando nuestros corazones. De que tu Espíritu está tocando nuestros corazones. Haz milagros, Haz milagros, prodigios, prodigios, señales, señales, maravillas. maravillas. Pero no nos dejes terminar esta hora igual. Pero no nos dejes terminar esta hora igual. Te pedimos, Señor, Te pedimos, Señor, prepara nuestros oídos, prepara nuestros oídos, nuestra mente, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro corazón, y que tu palabra quede grabada, y que tu palabra quede grabada, para que nunca se nos olvide. para que no se nos olvide. Cámbianos, Cámbianos, transfórmanos. transfórmanos. Queremos ser esas criaturas nuevas, Queremos ser esas criaturas nuevas, para gloria y honra de tu nombre. para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Cristo. Cristo, 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 Cristo. Cristo. Gloria a Dios. Mire, dice 2 de Corintios capítulo 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y de aquí en adelante todas son hechas nuevas. Por eso decía hace un momento, definitivamente no es que este joven haya conocido a Cristo y haya caído otra vez a las drogas. No es que lo conoció, es que no lo había conocido. Es que no había sido cambiado de verdad. Porque aquí dice, mira, el que lo conoce tiene que ser una nueva criatura. Amén. Amén. ¿Qué hacías antes que te daba vergüenza hoy? Si sigues en lo mismo y no te da vergüenza, es porque no has cambiado. Y si no has cambiado es porque no lo has conocido. Amén. Amén. Una cosa es que lo escuches y otra cosa es que lo conozcas y lo abraces. Una cosa es que escuches sus promesas y otra cosa es que las hagas tuyas, que las creas. Amén. Amén. Miren, la palabra de Dios tiene muchas promesas. Una promesa en el libro de Marcos capítulo 16, versos 17 y 18 dice, mira, al que cree de verdad le cree, dice, estas señales le seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios. Oye, pero si tú no tienes la autoridad para orar y echar fuera demonios, es porque tú todavía no le crees. Sigue diciendo, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Son lenguas angelicales, lenguas celestiales que el Espíritu Santo va a poner en tus labios. No las vas a decir porque te las aprendiste. El Espíritu Santo te va a ayudar con esas lenguas para interceder, para orar por ti y por las necesidades que hay alrededor, aunque tú no entiendas. Con que el Espíritu lo diga y el Señor lo entienda, es más que suficiente. Sigue diciendo, pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero si tú cuando ves una necesidad, lo primero que haces es correr al médico, que bueno, allá te espero. ¿A ver? Allá te
espera y ya te recetamos tus inyecciones. No, si tú tienes una enfermedad, lo primero que tienes que decir es: Señor, tu palabra dice que por tus llagas yo fui sanado y no quiero ninguna enfermedad. Amén. Eso es creerle. Mire, otra promesa, dice el Señor en el libro de Proverbios: he aquí que las riquezas, los saberes de los pecadores están reservadas para los justos. ¿Sabe? No es vanagloria, no es nada. Me regalaron un terreno. Me regalaron un terreno. Me dicen: si tú lo vendes, ya no tienes que trabajar el resto de tu vida. Imagínense el tamaño del terreno. Pero yo dije: gracias a Dios me regalaron ese terreno. Ese terreno es para la iglesia. No lo voy a ocupar, no lo voy a vender, va a ser para la iglesia, para hacer ahí un gran auditorio. Pero yo tomé las promesas de Dios. Yo le creí a Dios y yo hago mías sus promesas. Y tú puedes hacer las tuyas también cuando le creas. Amén. Recuerde, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y de aquí en adelante todas son hechas nuevas. Amén. Nuestro tema hoy: el poder de una vida cambiada. Una vida cambiada tiene que tener poder. Una vida cambiada tiene que tener manifestaciones. Una vida cambiada, mire, tiene que reconocerlo los que le rodean. Mi mamá decía: la oveja negra de la casa, aquí está. Mi mamá lo decía. Pero gracias a Dios, un día Cristo tuvo misericordia de mí, me llamó a sus plantas, cambió mi vida. Y después mi mamá decía: oh, no hay como mi hijo, sin hacer menos a los demás. Pero decía: este hijo, oye, es especial, es de Dios. Amén. Tiene que haber una diferencia. Tiene que haber un antes y un después. Si no has cambiado es porque no lo has conocido. Amén. ¿Quién trae por ahí su Biblia? Y me busca Salmos capítulo 1 versículo 8. Perdón, Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 8. Ajá. Capítulo 1 verso 8. Y a ver quién me busca por ahí. Lucas capítulo 4 versículos 40 y 41. ¿Ya encontraron Hechos? Amén. ¿Cómo dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice el Señor: mira, si tú de verdad quieres conocerme, tienes que obedecer mi palabra. El Señor Jesús le estaba diciendo a sus apóstoles y a los discípulos: no salgan de aquí. Van a venir pruebas, van a venir luchas, van a venir los soldados romanos, van a querer intimidarlos, van a querer que ustedes se derramen por toda la tierra. Pero el Señor Jesús dijo: no salgan de aquí, no salgan, sigan orando, sigan en comunión. Dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Quién va a venir sobre los que creen? ¿Quién? El Espíritu Santo. Dice: vas a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces ya no van a ser cobardes. Entonces ya no se van a poder quedar callados. Ahora dice: me van a ser testigos. Van a testificar de mi palabra, van a testificar de mi poder y van a testificar con sus vidas lo que yo he hecho en ustedes. Son nuevas criaturas. No porque tú quieras, no porque tú te esfuerces, sino cuando recibas al Espíritu Santo, cuando cambies, cuando obedezcas, el Espíritu Santo va a venir sobre tu vida y te va a cambiar y te va a llenar de poder, te va a llenar de unción. Decía hace un momento, el Señor Jesús no hizo ningún milagro durante su infancia. Se dice que cuando era niño hizo un milagro, pero no hay ningún registro en la Biblia de eso. El Señor Jesús comenzó a hacer milagros, prodigios, señales, maravillas
sanidades divinas, resucitó a los muertos, multiplicó los peces y los panes, caminó sobre el mar, hasta que fue lleno del Espíritu Santo. Entonces el Señor Jesús dice, mira, para que haya una vida cambiada, necesitas recibir al Espíritu Santo. Dentro de 8 días hablamos de eso. Pero ¿qué dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 4, versículos 10 y 11? ¿Quién lo tiene por ahí? Lucas 4, 10 y 11. ¿Cómo dice? ¿10 y 11? Sí. Dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y te que te guarden. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Mira, dice el Señor, mira, si tú me conoces, tú vas a conocer también mi gloria. Yo voy a enviar a mis ángeles para que te guarden en todos tus caminos y para que sus manos lleven tus pies y no andes cayendo, no andes tropezando. Decía hace un rato, si alguien cayó otra vez, alguien ya estuvo en un centro como este, tal vez no en este lugar, pero volvió a caer en los vicios, en la droga, en el alcohol, en cualquier problema, dice el Señor, es porque no me conocías. Porque si me conocieras, yo enviaría a mis ángeles acerca de ti para que te guarden y guarden tu camino, para que lleven tus pies en sus manos y no tengas que estar tropezando. Si de verdad conoces al Señor, no vas a volver a caer. Él va a pelear por ti. Ahí mismo capítulo 4, en el verso 40 y 41. ¿Cómo dice? ¿Cuál dijo? 40 y 41. Capítulo 4, Lucas 4, 40 y 41. ¿Alguien más a ver si me puede buscar? Juan 4, 12. ¿4 qué? ¿40 y qué? 40 y 41. Y alguien que me busque Juan capítulo 4, Verso 12. Verso 12. Ajá. ¿Cómo dice? Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Dice la palabra de Dios. Miren, Juan, Pedro, su hermano Andrés, que eran los primeros discípulos del Señor Jesús, fueron a la casa de Andrés. Su suegra estaba enferma y le hablaron de ella. Y el Señor Jesús sanó a la suegra de Pedro de fiebre. Y cuando vieron que el Señor Jesús hacía milagros y sanaba gente, dice, toda la casa se llenó de gente. Vinieron muchos, traían muchos enfermos, dice, aún a los endemoniados los traían. Y el Señor Jesús oraba por ellos y eran sanados. Y aún los demonios salían. Dice, pero los demonios le decían, yo sé quién eres. Tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor Jesús los callaba y los echaba afuera porque lo conocían. Hay quienes dicen, oye, pero eso solamente lo hacía el Señor, el Maestro, el Hijo de Dios. No. Él nos dice en su palabra en el libro de Mateo capítulo 28, versos 18, dice, mira, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dice el Señor. Pero ahora tú ve con esta mi autoridad. Ahora tú ve. En el libro de Marcos, en el capítulo 16, dice el Señor, al que crea en mi nombre, estas señales le seguirán. En mi nombre echarás fuera demonios. Dice, y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Repito, si alguien ha conocido a Cristo, entre comillas, si alguien dice, yo hasta me bauticé para perdón de mis pecados, si alguien dice, yo recibí a Cristo en mi corazón, puede decir, yo me congregaba en una iglesia, cualquiera que sea. Dice el Señor, si me hubieras conocido, hubieras seguido estas señales en tu vida. ¿Están esas señales en tu vida? Entonces tal vez no me llegaste a conocer bien. Amén. Salud. Salud, salud. Dijimos Juan capítulo 4, versículo 12. ¿Cómo dice? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Abraham. Perdón, Abraham.
Le decían los judíos al Señor Jesús: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? La gente pensaba: ¿acaso tú eres mayor que Abraham, que el profeta? El profeta que fue llamado el amigo de Dios. Así dice Jacob. La Biblia dice: ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Nuestro padre Abraham, sí, es cierto. Una disculpa. Entre Abraham y Jacob había nada más una línea pequeña. Jacob era nieto de Abraham. Y aún así los pozos los había abierto Abraham. Pero lo importante es esto. Muchas veces dudamos: ¿y acaso de verdad Dios puede? De los que estamos aquí, ¿cuántos le hicieron a Dios un pedido especial y no lo recibieron? Es más, ¿quién le dijo a Dios: Señor, líbrame de estos vicios? Y no recibió su milagro. Muchos le pedimos, muchos le rogamos y no vimos la mano de Dios. No es que Él no pueda, es que nosotros dudamos. Dice la Escritura que el Señor Jesús un día llegó a su ciudad donde Él había crecido. Venía haciendo milagros por todos lados. Pero cuando llegó a su ciudad, donde lo conocieron desde niño, dice ahí la gente tenía mucha incredulidad. Decían: pero si a este lo conocemos. Decían nuestros amigos o ellos mismos: andábamos jugando con él de niños. ¿Cómo es que ahora este Jesús se dice ser el Hijo de Dios? ¿Cómo es que ahora él se dice ser el Mesías? Dice la Biblia: y por la incredulidad de ellos no hizo ahí muchos milagros. Pero salió de su tierra, de su parentela, anduvo por otros lugares y mira, ya había milagros, prodigios, señales y maravillas. Cosas maravillosas. Hoy en día tú tal vez no lo hayas conocido, ¿verdad? Pero tienes dudas en tu corazón. Una viejita un día llegó a la iglesia y el predicador decía: todo lo que le pidan a Dios, Él lo va a hacer. Pídanle con fe, pídanle con fe. Y la viejita dijo: mi hija vive del otro lado de ese cerro y para yo ir a verla tengo que dar una vueltísima. Dijo: ya sé, voy a pedir que se quite el cerro de ahí y se eche en el mar. Dijo la viejita: que se quite ese cerro del camino. Al otro día se fue a su casa, al otro día se levanta temprano, abre la ventana de su casita y ve el cerro. Y dice: lo que yo creí, no se quitó el cerro. Lo está creyendo. Lo que yo creí, no se va a quitar el cerro. Ella decía: no se va a quitar el cerro. Tal vez tú digas: pues es imposible, ¿no? Pero el ejemplo está en que a veces pedimos algo y creemos que no va a ser hecho. La fe es creer que van a hacer cosas sobrenaturales. No hay poder humano que lo haga, solamente la gracia de Dios. Hace tiempo escuché de unos misioneros que fueron a África. Había mucha enfermedad. Supieron que por allá hubo el nacimiento de una nueva plaga que se llamó ébola. ¿Qué era el ébola? Una bacteria muy potente que llegaba a un organismo y mira, en pocas horas esa persona se moría. Vómito y diarrea y se moría. Bacteria muy fuerte. Los misioneros que llegaron allá se dieron cuenta de tanta necesidad y mandaron cartas a Estados Unidos principalmente. Súrtanos de tales y tales medicamentos, necesitamos sueros, necesitamos antibióticos. Y entre los habitantes de África andaba una niñita pobrecita. Y le dijo a uno de los misioneros: oiga, ¿y no le puede decir a Dios? ¿No le puede decir a Dios que me mande una muñequita? Aquel misionero pensó: esta carta va a llegar hasta su destino tal vez dentro de un mes. Tal vez dentro de un mes. Y de ahí a que me traigan el medicamento que estoy pidiendo, muchos muertos va a haber. Y los hubo. Pero ¿quién va a poner atención en poner una muñequita dentro del equipaje para esta niña? Pero la niña insistió. Y la niña dijo: es que Dios me ama. Yo he escuchado que Dios ama a
los niños, por favor, anota una muñequita para mí. Aquel hombre, sin tener toda la fe, anotó, y una muñequita para esta niña. Cerró su carta, la envió. Antes del mes llegó una caja, mucho equipaje, y traía precisamente lo que necesitaban de antibióticos. Y al seguir sacando las cosas, este joven encontró una muñequita. Se le salieron las lágrimas. ¿Cómo es posible que Dios haya mandado una muñequita antes de que la carta haya llegado a su destino? ¿Saben? Dios es un Dios de orden. Él, antes de que se lo pidas, Él ya sabe lo que necesitas. Pero a veces no se lo pides, por eso no lo recibes. O a veces lo pides, pero sin fe, y por eso tampoco lo recibes. Hay que pedirlo con fe. Él ya lo tiene listo. Él ya lo tiene preparado. Él nada más está esperando que tú declares tu milagro para que tu milagro llegue. Eso pasó con el Señor Jesús. Decían, ¿y acaso, Señor? ¿Acaso tú eres el Mesías? Si te conocimos. Muchos de aquí decimos, bueno, sabemos que Él es Dios, pero ¿podrá hacer el milagro? ¿Sabe? Yo tuve muchas deudas. Y mucha gente me decía, sabes, nunca vas a poder pagar todo lo que debes. Me decían, mejor vete de aquí. Pero yo había leído que mi Dios es dueño de todo el oro y la plata del mundo. Y dije, Señor, para ti no es imposible. Paga mi deuda. Y Dios pagó mi deuda. Toda mi deuda. ¿Tú crees que Dios no puede hacer un milagro en tu vida? Pero no es nada más eso. Hoy estamos viendo el poder de una vida cambiada. Y también el poder que puede haber en una vida cambiada. Pero tienes que creer. Libro de Lucas, el mismo capítulo 5, versículos del 1 al 11. Dice la palabra: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En este yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Un hombre que tenía 38 años ahí. Tenía fe, pero siempre le ganaban. Recuerden, dice, el primero que se metía en el agua, ese quedaba sano de cualquier enfermedad. Ese hombre tenía 38 años, pero siempre le ganaban. Sigue diciendo, verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ahí mucho tiempo y dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho, amén, y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron al que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, no te es lícito cargar. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Sabe? A veces necesitamos creer. Lo imposible se hace cuando hacemos el intento, cuando queremos creer. Este joven, este hombre de 38 años enfermo, no se le había terminado su fe. Imagínate, 38 años esperando ser el primero en meterse en el estanque para ser sano. Pero alguien más le ganaba. No había podido llegar al primer lugar. No había podido quedar libre, no había podido quedar sano. ¿Sabe? Muchas veces en este caminar, en este mundo, no alcanzamos nuestros propósitos.
A mí me admira. Les voy a platicar de un hombre que nació en el estado de Guerrero, cerca de la montaña. Pobre, humilde. Allá en Guerrero en aquellos tiempos las familias se mataban completas. Había una rencilla y se mataban completas. Mataron a su papá. Quedaron huerfanitos. Y la mamá pensó, si me quedo me van a matar y van a matar a mis hijitos. Se vino caminando de por allá. Tomó a sus hijitos y del niño que les hablo tenía 3 años. Y se vinieron caminando. Caminaban y caminaban. Cuando ya los niños no aguantaban, buscaban una sombrita, por ahí juntaba ramitas y por ahí cocía frijolitos, lo que tuviera, y comían. Usted sabe que la gente de Guerrero viven muy humildemente y saben comer raíz y saben comer plantas silvestres, ¿verdad? Eso hacía la mamá y les daba de comer a sus niños. Como anécdota, un día el niño dice, venía yo sin calzones. 3 años, dice, pero me acuerdo. Panzón, tal vez lombrices. Dice, yo venía sin calzones y mi mamá me dijo, 3 años, 4, ponle, ve a lavar la olla de los frijoles allá al río. Dice, y se me cayó la olla y se quebró. Tunda que me dieron. Llegó sin nada. Llegó aquí a Morelos sin zapatos. Llegó sin ropa. No pudo estudiar la primaria. No terminó la primaria. Dice, porque me daba vergüenza que todos mis compañeritos de la escuela llevaban zapatos, llevaban ropa y yo no llevaba ni zapatos. Vergüenza. Dice, empecé a crecer y me empecé a juntar en los campos. Dice, yo recogía, ¿cómo le dicen a los tacos cuando los llevan al campo? El itacate, ¿qué más? El bule de agua. El bule de agua. Dice, yo pasaba a las casas y las esposas de aquellos hombres trabajando me daban su bolsa con su itacate, su comida y el bule de agua. Dice, yo me iba caminando al campo a llevarles las aguas y los tacos. Y allá me daban de comer. Ese era su trabajo. Dice, yo pasaba por los sembradíos y yo veía las vacas y yo pensaba, fíjese, un niño sin zapatos. Y yo pensaba, un día yo voy a tener mi tierra, yo voy a tener mis zapatos. Un día yo voy a tener vacas. Un día yo voy a tener mi rancho, un día yo voy a tener dinero. No tenía ni escuela. No sabía ni hablar bien. Y mire, yo lo admiro porque llegó a tener dinero, porque llegó a tener carros, porque llegó a tener tierras, porque lo que nunca pensó lo logró. Oye, pero tuvo que ser constante, tuvo que tener fe que iba a poder lograrlo y lo logró. Eso no es de admirar a una persona así, ¿verdad que sí? ¿Y nosotros qué no podremos? ¿Tú sabes leer? ¿Sabes escribir? ¿Sabes hacer cuentas? ¿Tienes quien te apoye? ¿Qué estás haciendo aquí? Es tiempo de que te llenes de coraje y que digas, ese diablo inmundo no va a poder engañarme otra vez. Es tiempo de que digas, hoy voy a decirle al Señor que cambie mi vida. Voy a decirle como el canto. Voy a decirle, Espíritu Santo, anhelo conocerte. Quiero que cambies mi vida, que me laves, que me transformes. Es tiempo. A ver, ¿quién trae su Biblia y que me ayude? Mateo capítulo 4, versículos del 18 al 21. Libro de Mateo capítulo 4, versos del 18 al 21. ¿Sabe? La Biblia dice que cuando el Señor Jesús estaba comiendo, estaba compartiendo con los cobradores de impuestos, los fariseos, los religiosos le decían a los discípulos, ¿cómo es posible que su maestro esté comiendo con pecadores, con prostitutas? El Señor Jesús, conociendo sus corazones, les dijo, el sano no necesita al médico, el enfermo es el que necesita médico. Dijo el Señor Jesús, yo no vine a llamar a justos, vine a llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Cómo dice Mateo 4? Del 18 al 21.
echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca, le siguieron. ¿Sabe? Estos 4 hombres tenían trabajo, tenían familia, pero decidieron escuchar la voz de Dios. Sí, Señor, tú me llamas, yo voy. ¿Sabes? Dios no te va a pedir nada imposible. Dios no te va a decir, nunca visites a tu familia. Dios te va a decir, ven, yo te voy a cambiar tu vida. El primer texto que leímos, 2 de Corintios, dice su palabra: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios le dijo a Pedro, Dios le dijo a Andrés, Dios le dijo a Juan y a Jacobo: síganme. Los voy a hacer pescadores de hombres. Voy a cambiar sus vidas. Voy a cambiarlos, voy a transformarlos. ¿Sabe? Nunca les dijo Dios: renuncien a su familia. No. Nunca les dijo el Señor Jesús: de aquí en adelante van a ser pobres y miserables y van a vivir de limosnas. No. Dios les dijo: les voy a dar un nuevo trabajo. Un nuevo trabajo. Voy a cambiarlos, voy a transformarlos. Yo te pregunto, ¿cuántas veces has escuchado la palabra de Dios? Muchas antes. Y tal vez algo que escuchaste se quedó grabado en tu mente y en tu corazón, pero no tomaste la decisión de seguirlo. Lo que Dios quiere que hagas eso. Toma la decisión. Síguelo. Si tú no lo sigues, no importa que hayas escuchado. Si por un oído llegó a ti la noticia de la salvación que Cristo tiene para ti, y por el otro lado se salió, al rato vas a caer otra vez, vas a andar en las mismas, porque tu vida no ha sido transformada. Amén. Así que el Señor Jesús llamó a Pedro, llamó a Jacobo, llamó a Andrés y llamó a Juan, y les dijo: síganme. Hay un propósito. Quería transformar sus vidas. Hoy Dios quiere transformar también nuestras vidas. Dios quiere usar nuestras vidas. Dios quiere darnos la oportunidad de tener una vida nueva, llena de bendiciones. Una vida que transforme también a los que nos rodean. Y ahorita vamos a ver esa oportunidad. Ahí mismo en Mateo capítulo 14, versos 28 y 29. Mateo 14, versos 28 y 29. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Nadie lo lee? Dice la palabra: entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús estaba del otro lado del mar de Galilea, que realmente es un lago muy grande, y le dijo a sus discípulos: súbanse a la barca y remen, vayan de aquel lado, allá nos vemos, yo ahorita los alcanzo. Ellos iban remando toda la noche, ya cerca de la madrugada, el Señor Jesús, caminando sobre las aguas, fue a darles alcance. Cuando ellos lo vieron, gritaban: ¡un fantasma! Pero el Señor Jesús dijo: tengan calma, soy yo. Pedro, que era muy osado, Pedro, que era muy intrépido, que era muy nervioso, explosivo, Pedro dijo: si eres tú, demuéstramelo. Manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Tú vienes caminando sobre las aguas, ¿no? Manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Y el Señor le dijo: mira, para el que cree, todo es posible. Le dijo: ven. Pedro bajó un pie, bajó el otro y empezó a caminar sobre las aguas mirando al Señor Jesús. Pero de repente Pedro sintió el golpe del viento, sintió el movimiento de las aguas, se distrajo. Oye, ¿qué le pasó a Pedro? Se distrajo. ¿Qué le pasó a Pedro?
Se distrajo y comenzó a hundirse. Miren lo que dice el verso 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El problema en nosotros es que muchas veces tenemos un llamado de Dios y dudamos. ¿Sí será de Dios? ¿Sí será que Dios me está llamando? ¿Sí será que Dios quiere cambiar mi vida? ¿Sí será que Dios tiene preparada para mí una vida nueva, una vida mejor? ¿Sí será que Dios quiere hacerme resplandecer junto a la luz de su rostro? Y tenemos dudas. Yo las tuve. Pero lo que el Señor quiere que sepamos, mira, si tú pones tus ojos en Jesucristo, el autor y dador de la vida, el autor y consumador de la fe, dice, tú no vas a hundirte. Puede que el diablo, puede que el enemigo, puede que las circunstancias, puede que la vida te cause problemas, que tengas tropiezos, que tengas obstáculos. Dice Dios, pero yo voy a mandar mis ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Así lo leímos, ¿no? Así que Dios quiere cuidarnos, guardarnos y transformar nuestras vidas a partir de la obediencia. Ahí mismo en el capítulo 16, en el versículo 22, dice la palabra: entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. El Señor Jesús, cuando iba por el camino, les dijo a sus discípulos: vamos a Jerusalén y quiero que sepan que el Hijo del Hombre, se refería a él, va a ser entregado en manos de pecadores, va a ser muerto en manos de pecadores. Y Pedro, dije en su momento que era muy osado, era intrépido, Pedro era tremendo. Pedro les dijo: Señor, ven, que no oigan estos. Señor, ¿qué no tienes compasión de ti? ¿Sabes que te están esperando? ¿Sabes que te van a martirizar, te van a azotar? ¿Sabes que te van a escupir? ¿Sabes todo lo que van a hacer? Señor, ten compasión de ti. Mira, que no te pase eso. Si quieres, yo tomo tu lugar. Yo tomo tu lugar. Pedro le dijo. Y por eso el Señor Jesús le contestó: Pedro, apártate de mí. Quítate, dice, porque no pones tus ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro era intrépido, era osado. Pedro era impulsivo. Pedro era como chinampina, un golpecito y tronaba. Así son las chinampinas, ¿verdad? Mira, dice la Escritura que Pedro negó al Señor Jesús. ¿Sí supieron? Dice en el capítulo 17, ahí mismo, versículos del 1 al 4. 7 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablaron con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estamos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pedro era impulsivo. Imagínate que tú vas con alguien y de repente esa persona se transforma. Pedro se sobresaltó, Pedro se sorprendió. Pedro dijo: ¿qué es esto? Oye, camino contigo, como contigo, escucho tu voz. Pero nunca había visto que tu rostro resplandeciera. Nunca me imaginé que tus ropas puedan brillar. Dice en el libro de Lucas, brillaban sus ropas como ningún lavador las puede hacer brillar. ¿Qué es esto? Decía Pedro. Pedro estaba asombrado, estaba sorprendido. Y por eso digo: mira, Señor, bueno es que estamos aquí, hagamos 3 enramadas, o sea, 3 altares. Un altar para ti, uno para Moisés y uno también para el profeta Elías. Dice el Señor: Pedro, cálmate, no seas impulsivo. El Señor Jesús les dijo: guarden silencio, no le digan a nadie lo que vieron ahorita,
hasta después. No quiero, dijo el Señor, que sepan quién soy. Se imaginan, pero no saben bien. Cuando el Señor Jesús en el camino preguntó, a ver, ¿quiénes dicen la gente, ¿qué dicen de mí? ¿Quién soy? Empezaron a contestar, nos dicen que tú eres Elías resucitado, que tú eres Isaías, que tú eres uno de los profetas. Pero Pedro pegó el brinco. Cuando el Señor Jesús dijo, pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué dicen? ¿Quién soy yo? Pedro pega el brinco, era el primero, él respondió y dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Dios vivo. El Señor Jesús le dice, mira, bienaventurado eres. No te lo reveló, no, nadie te lo platicó, fue una revelación de Dios. Eres bienaventurado, Dios te lo reveló. Pero quiero insistir, Pedro era el primero en brincar. Amén. Amén. ¿Qué pasó con la vida de Pedro? ¿Por qué Pedro necesitaba cambiar? ¿Por qué Pedro necesitaba algo en su vida? Mira, en Juan capítulo 18, verso 10, dice la escritura que cuando el Señor Jesús estaba en el monte de los Olivos, en el jardín de Getsemaní, él estaba orando pidiéndole al Padre, Señor, ya sé lo que voy a sufrir, ya sé lo que voy a padecer. Dice, y si es posible que pase de mí esta copa, o sea, este sufrimiento, que pase, pero no sea mi voluntad, sino lo que tú quieres. Dice que 3 veces oró. El Señor estaba angustiado. Su sudor era como gotas de sangre. Científicamente es posible cuando hay mucho nervio, mucho estrés. Cuando el Señor Jesús regresó y sus discípulos estaban durmiendo, les dijo, ¿duermen? No le hacen, levántense. Ya llegaron los que me van a aprender. Y venía Judas Iscariote. Cuando Judas se acerca al Señor, le da un beso y le dice, maestro, los soldados que venían con él agarran al Señor Jesús. Pedro traía, dice, una espada en su bolsa, la saca y le corta la oreja al soldado del templo. Le corta la oreja y el Señor Jesús reprende a Pedro. Pedro, ¿no te he dicho que te calmes? Guarda eso, porque al que espada hiere, a la espada muere. Pedro era impulsivo. Pedro era bien cabezón. Tal vez tú también. Yo también. Pero tiene que llegar el tiempo de que nuestra vida cambie. Dice la Escritura, Pedro le dijo, Señor, aunque todos te dejen, yo nunca te voy a dejar. Si es necesario, yo muero contigo. Y el Señor le dijo, Pedro, de cierto te digo que no cantará el gallo antes de que tú me hayas negado 3 veces. Dice la Escritura, gloria a Dios, en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 33. Dice el Señor, Mateo 26, 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque todos corran, porque el Señor Jesús les estaba diciendo, tienen que orar para que no tengan miedo. Porque esta noche, el pastor será aprendido y todas las ovejas serán dispersadas, se refería a ellos. Necesitan una vida cambiada. Gloria a Dios. Vámonos rápido. Dice más adelante entonces que Pedro 3 veces negó al Señor y enseguida cantó el gallo. Cuando pasó eso, Pedro se acordó de la palabra del Señor Jesús y Pedro lloró. Mire, Pedro era impulsivo, Pedro era arrebatado, Pedro era enojón, Pedro era desesperado, Pedro era desobediente, Pedro era rebelde, Pedro era todo lo que quisiera, hasta chismoso. Pedro era rajón. Oye, Pedro era un bravucón, pero también era rajón. Porque había hecho cosas, pero a la mera hora negó a su Señor. Negó a su Señor 3 veces. Tú me dirás, ¿y dónde está la vida cambiada? ¿Dónde está la vida cambiada? Vamos a verla. Cuando el Señor Jesús, después de haber resucitado de la muerte,
después de haberse presentado 40 días a sus discípulos, con muchas pruebas de que él era, les dijo, miren, quiero obediencia. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, dice, no salgan de Jerusalén. Los soldados romanos los andan buscando. Si al maestro lo crucificaron, ¿qué se espera para ellos? Dijo, pero quédense aquí y sigan orando, porque van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando tengan ese poder, sus vidas van a ser transformadas. Y ahora me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Ahora no van a tener miedo. Ahora, Pedro, ya no vas a ser impulsivo, ya no vas a ser enojón, ya no vas a ser desesperado, ya no vas a ser ese valentón, tampoco vas a ser el cobarde. Tu vida va a cambiar. El poder de una vida cambiada. Eso es lo que también necesitamos nosotros. ¿Qué pasó? Dice la Biblia en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículos del 1 al 4, que cuando estaban todos reunidos, dice, se oyó una explosión, fuerte terremoto. Dice que la gente que estaba en el templo, haga de cuenta de aquí a San Carlos. La gente que estaba en el templo, escucharon la explosión y vinieron corriendo. ¿Qué es eso? Y encontraron que los apóstoles y todos los discípulos estaban hablando en lenguas. Que había lenguas repartidas sobre sus cabezas como lenguas de fuego. Era el símbolo del Espíritu Santo que estaba cambiando sus vidas. La gente que había en Jerusalén era gente que venía de todo el mundo a adorar a Dios. Había entre ellos judíos piadosos, dice, desde España, desde el Porto, desde Brasil, en todo el mundo. Y llegaban ahí a adorar a Dios. Y decían ellos, ¿qué es esto? ¿Por qué estamos viendo a esta gente con ropas humildes? Gentes que seguro no saben leer ni escribir. Y los escuchamos hablar en nuestro idioma. En España, en Inglaterra, en Rusia, los oímos hablar en nuestro idioma. Nacimos allá. ¿Quién les enseñó? Otros decían, es que estos están bien borrachos. No les hagan caso. Pero Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo y dijo, varones hermanos, y todos los moradores de Jerusalén, oíd esto. Esto que veis, no es que estén ebrios, apenas son las 9 de la mañana. Esto es lo que dijo el Señor por medio del profeta. Y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dice, y hablará nuevas lenguas. Esto es el poder del Espíritu Santo, cambiando sus lenguas, cambiando todo su ser. Ese día, por esa palabra que Pedro habló, llena de unción por el Espíritu Santo, dice, se convirtieron como 3,000 hombres, más mujeres, más niños. Yo creo que eran más de 10,000 gentes que creyeron en Jesús por la palabra que Pedro habló. No por Pedro, porque recuerde que Pedro había corrido, recuerde que Pedro había mentido, recuerde que Pedro había sido desesperado, recuerde que Pedro no había obedecido. Pero ahora el nuevo Pedro lleno del Espíritu Santo, tenía unción, tenía poder. El libro de los Hechos nos redacta como Pedro iba con Juan, dice a la hora tercera, a la hora de la oración, dice, iban subiendo por la puerta llamada La Hermosa, y había un hombre ahí que estaba sentado pidiendo limosna. Él era cojo de nacimiento, tenía las piernas tullidas de nacimiento. Y Pedro, viendo fe, Pedro y Juan viendo fe en él, cuando él extendía su mano para recibir limosna, Pedro con Juan pusieron los ojos en el joven y le dijeron, no tenemos oro ni tenemos plata, pero lo que tenemos te lo damos. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Al momento las piernas que habían nacido tullidas, dice, se enderezaron, tuvieron fuerzas, y aquel joven brincaba de alegría, de gozo, y alababa a Dios, le daba gracias a Dios. Había gente que decía, este se parece al que estaba allá sentado. Otros decían, no, él no es. Pero él decía, yo soy. Los maestros de la ley, los sacerdotes decían al joven, dinos, ¿qué te pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Pues fácil, Cristo me sanó. Cristo por medio de Pedro y de Juan hizo milagro en mi vida. ¿Sabe? Pedro, dice la palabra, caminaba por el templo y la gente llevaba a sus enfermos, aún a los endemoniados,
para que siquiera la sombra de Pedro los tocara y ellos quedaran sanos o quedaran libres. No era Pedro, no era la sombra, era el Espíritu de Dios que iba en Pedro. El poder de una vida cambiada. El poder de una vida cambiada es lo que va a hacer toda, va a hacer la diferencia. Si alguien de aquí un día recibió a Cristo en su corazón, si tal vez se bautizó para perdón, para lavarse de sus pecados, pero no llegó a conocer plenamente al Señor, no llegó a recibir el Espíritu Santo, no tuvo ese cambio. Necesitamos ese cambio, necesitamos al Espíritu Santo. Si Él no viene a hacer su obra en nosotros, si no abrimos nuestro corazón, Él no va a hacer nada. Decía al principio, tenemos que aprender a declarar lo que queremos. Porque la Biblia dice, mira, igual que la ley de la gravedad, todo lo que tú pronuncias con tu boca te será hecho. Es una ley. Tú tienes que declararlo, tú tienes que pedirlo. Pero si no lo pides, no lo vas a recibir. Vamos a cerrar con esto. En el libro de, gloria a Dios, de Santiago, en el capítulo 3 y verso 11, casi al final de la Biblia, dice la palabra de Dios. Santiago 3:11. Dice, porque el que dijo, ese es 2, 3:11. ¿Acaso alguna fuente puede echar por una misma apertura agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una misma fuente puede echar por la misma apertura agua dulce y agua amarga? Pregunta Santiago. ¿Puede haber en tu vida destellos de bondad, destellos de un cambio nuevo, una vida nueva? Y puedes seguir guardando en tu mismo cuerpo, en tu mismo ser, el viejo hombre lleno de pecado. Tienes que cambiar. Tienes que pedirle al Señor que haga el cambio completo en tu vida. Cierro con esto. Hace aproximadamente 2 años me invitaron a una iglesia a predicar. Cuando llegamos allá, había una unción muy bonita, muy hermosa. Algo muy diferente. Antes de terminar, una mujer empezó a brincar. Se levantó por allá en medio y empezó a brincar. Descontrolada. Cerrados los ojos, las manos levantadas y empezó a brincar. Cualquiera que conociera de los movimientos pentecostales hubiera dicho, el Espíritu Santo la está llenando, el Espíritu Santo la está tocando. Muchos nos hubiéramos ido con la finta, pero ¿qué creen? El diablo se mete a las iglesias. Cuando esa mujer brincando se vino acercando al frente, tomé aceite y dije, Señor, llénala tú, que tu Espíritu Santo la llene, porque una misma fuente no puede dar 2 aguas. Necesita recibir el Espíritu Santo, esa agua viva, para que sea lavada y las aguas de mentira, las aguas de maldad se salgan. La ungimos con aceite. Esa solamente oración fue, Señor, que tu Espíritu Santo la llene, porque una misma fuente no puede dar 2 aguas. La mujer dejó de brincar, cayó al suelo, como si se convulsionara 2 o 3 veces, y se levantó totalmente limpia, totalmente libre. Necesitamos cambiar nuestras vidas, pero si no le pedimos, no va a ser. Amén. Le invito a que se ponga de pie en esta hora.